Son personas conversando, pero son temas importantes. Es una conversación informal. ¿Es como un podcast más relajado? No, no es un podcast porque están sentados en un banco de plaza. Eso es un podcast. No, no es un podcast porque nadie tiene audífono. Me voy a ir a dar una vuelta a ver si se les pasa lo cerrado. Oye, pero es un podcast. Sí, un podcast, pero déjala. ¿Qué se le va a pasar? No, no es un podcast. Y me llevo el marquito. ¿Qué es una dirigente social? La mayoría de las veces me nombran a mí como dirigente social, cuando me quieren presentar. Y ahí yo siempre hago el hincapié en que no me siento una dirigente social, siento que yo no soy dirigente social, no quiero ser dirigente social. ¿Por qué? Porque se la asocia con la Junta de Vecinos, se la asocia con proyectos de gobierno, se la asocia con el Estado en realidad. Y la palabra ya dirigente ya me da como un poco de... Porque Como de de dirigir. Dirigir. ¿Y tú no querías dirigir? No quiero po? dirigir. Y si tú no eres una dirigente social, ¿qué eres? ¿Qué es Ana Cortés? Hace poco, bueno, no tan poco, pero hace un tiempo, yo misma descubrí, porque me dijeron, que yo era una activista social. Yo dije, no, ¿qué es una activista social? Porque estábamos en tiempo de... ya unos tiempo atrás, el primer gobierno de la Bachelet. Y ahí ellas mismas me dijeron que lo que yo hacía era un activismo. Y dije, no, prefiero ser una activista social que una dirigente social. Ya. Era como me nombraba. Entonces te reconocí más como una activista, Como una ¿cierto? activista, sí. ¿Y qué es para ti el activismo? Hacer, Actuar. moverme, empujar a otras, ver cuál es la problemática que hay en un lugar, poder darme cuenta, poder sentir la necesidad en algunos. Yo siempre he pensado que una persona que quiere trabajar con comunidad tiene que sentir la necesidad de esa comunidad. No puede alguien venir a contarte, oye, no, allá está pasando esto y tú, sí, ya voy a ir a cooperar. No, Claro, uno no se mete a arreglar el problema de otra persona, sino que lo hacéis parte, ¿no? Tengo que sentir la Y te necesidad hacís que hay cargo. ahí y ahí voy y cómo puedo ayudar y cómo podemos ayudar porque no es una persona. O sea, acá, claro, yo a veces estoy como me ponen como en la cabeza de algo, pero yo soy como unas 5 o 10 personas más que están apoyando, Ya. que creen en lo que se está haciendo, que creen en lo que hemos hecho, entonces apoyan sin poner cara, sin poner fotos, sin poner nada. Sin Y pedir la eso- foto por apoyar ni Sí, nada de eso, sí. sin el Y eso para reconocimiento. mí sin buscar es eso. muy importante. Eso es lo más importante en realidad cuando hacemos un activismo de la gente que quiere cooperar, que quiere ayudar desinteresadamente, no con un propósito, después voy a ser político, después voy a ser dirigente de la Junta de Vecinos. No, y ahí sí que ya... no. Y ahí cuando tú me decís que es hacerte cargo, porque nosotros hemos hablado y tú me decís que son cosas que a ti te duelen, que tú observáis, te das cuenta que algo no está bien, ¿cierto? Y te hacís cargo. ¿Qué fue de lo primero que te empezaste a dar cuenta en la vida? ¿Cuándo empezaste a hacer activismo desde la definición que ahora entendemos? Bueno, yo igual he hecho mis reflexiones y sobre todo ahora que fueron unos chicos de la Universidad del Santo Tomás a consultarnos, a preguntarnos y querían hacer un trabajo con nosotras, cómo había comenzado la olla, cómo funcionaba, un trabajo comunitario andaban buscando. Y llegaron a mí, con mi nombre, y fueron y me preguntaban y eso me dejó a mí pensando ¿cuándo había yo comenzado en esto? ¿Cuándo había, qué me motivaba? Y es de harto tiempo atrás. O sea, y cada vez voy a ir recordando más cosas para atrás. ¿Y tenéis como así un primer recuerdo de qué fue lo primero que te molestó y que sentiste una injusticia de la que tuviste que hacerte cargo? Mira, yo primero una cosa personal así, en mi familia, papá machista, mamá machista también, luchando con eso con ella misma porque no quería que nosotras fuéramos así, somos 4 hermanas y un hermano. Yo me daba cuenta de la injusticia que había ahí. Mi papá fue sindicalista, entonces él viajaba y mi mamá se quedaba en la casa con nosotras 5 y ella trabajaba en la casa con nosotros nada más, pues no trabajaba afuera. Entonces él llegaba, se iba a fiestas, salía, se arreglaba y mi mami le planchaba y eso lo encontraba yo que no, yo jamás lo iba a poder hacer.
Jamás en la vida lo iba a poder hacer. Te estoy hablando de 9, 10 años. Tú te diste cuenta de que tu mamá en el fondo estaba atendiendo a tu papá y tú ya lo percibiste como una injusticia. Porque estamos hablando de feminismo sin entender que existe el feminismo como concepto, Y yo muy ¿cierto? chica y en un tiempo en donde en verdad, después yo me empezaba a sentirla diferente. Me lo hacían sentir mi familia, porque yo no aguantaba algunas cosas. Por ejemplo, que mi mami me dijera que yo tenía que lavar la ropa de mi hermano que estaba haciendo servicio militar. Y yo, ¿cómo si tiene mano? ¿Cómo voy a lavar su ropa si yo lavo mi ropa? No. ¿No te conformaste nunca como con el orden establecido nunca. de que Me costó peleas con mamá, peleas con papá, peleas con hermanos, hermanas. irte en contra de tu Pero familia, básicamente? Contra la familia. Entonces, cuando ya vi que podía, tenía un trabajo, mejor dicho, ¡pum!, me fui de mi Te casa. fuiste de tu casa. Porque ya en el fondo querías No cambiar podía- esa cultura. No, pues, no era lo tuyo. yo no podía cambiarlos a ellos, así que yo mejor dije, Acá no es. acá no es. Oye, entonces el feminismo, pues la desigualdad... Después descubrí que mis pensamientos eran parte del feminismo. ¿Cierto? No te das Mi cuenta al tiro, pensamiento, porque te diste cuenta sí. después. Pero seguiste después trabajando como por la igualdad de género sin saber todavía que era feminismo, ¿cierto? Sí, siempre me llamó la atención todo lo que era la violencia a la mujer, las diferentes violencias que hay. Me di cuenta en mi casa, me daba cuenta en el colegio, en el liceo, me acuerdo que igual había un clasismo, un racismo, que nunca lo sentí yo hacia mí, no sé por qué, nunca lo sentí hacia mí, pero lo veía en las demás personas. Por ejemplo, en el que tenía menos, yo estudié en la técnica en el Liceo Politécnico, puras mujeres. O sea, mi vida siempre ha sido rodeada de mujeres, siempre. Puras mujeres, y yo veía a mis compañeras que tenían, si nosotros teníamos menos en mi casa, había compañeras que tenían mucho menos. Y encima no tenían familia, eran solas, que habían bajado del interior. Entonces, me acuerdo, recordando hace poco, cuál fue como la primera actividad que tuve así como de organizar, de cosas, en el liceo. ¿Cuando estabas tú en el liceo? En el liceo, ¿Y qué porque hiciste? vimos eso y empezamos a organizarnos porque queríamos participar en el aniversario del liceo y se pagaba una entrada para un festival que había, súper bonito todo. Y nos organizamos para ir a vender cosas en la feria dominical que estaba en su boom. Y vendíamos ahí, y juntamos tanta plata que nos pagamos las entradas de todo el curso, no de solo de las que estaban más Las que necesitadas, necesitaban, no, claro. de todo el curso. Entonces ahí yo ahora recuerdo y pienso, claro, desde ahí yo he pensado en que si hay algo que tiene que ser para todas, si hay Claro. algo bueno, para todas. Universal, si hay gratuito, algo- de calidad. Exactamente. todo. Pero El ahí yo lo aniversario veía para como todo. la necesidad de nada más que teníamos en ese momento, que era de disfrutar, Sí, para nosotros. obvio. Y que todas disfrutáramos. Nos compramos una polera para todas iguales, la que tenía, porque tenía una La que tenía y compañera la que que no tenía tenía. muchos recursos, y para todas iguales. Y yo creo que desde ahí empezaron a hacer, pero después, si yo empiezo a analizar más atrás, mi mami también era así. Mi mamá también era así, organizaba cosas, por necesidad también, en tiempos de dictadura. Mi papá fue, imagínate, sindicalista y en dictadura, o sea, se tuvo que esconder un buen tiempo. Sí, po. Y ahí quedamos nosotras, mi mamá con todos los pollos, las pollas, y se vio la necesidad de salir a trabajar. Entonces, en el fondo siempre buscaste como esas formas de trabajar, de hacer actividades que te permitan como financiar cosas y eso. Pero cuando volvemos como al feminismo. Y hablando contigo, de repente tú me decías que empezaste a hablar con más mujeres, porque tú saliste de cuarto medio, ¿cierto? Tú estudiaste párvulo. Párvulo. Te Y entré a empezaste- trabajar con puras mujeres. Estudiaste con puras mujeres Sí. en la universidad y entraste a trabajar en un rubro que está dominado por las mujeres. Ya, yo está- soy técnico en párvulo. ¿Ya? Ahora soy técnico superior, porque también estudié Seguiste técnico estudiando superior. después. Sí, seguí Entonces, estudiando. como técnico en párvulo también, un rubro súper dominado por las mujeres, ¿cierto? así Por es. este rol de crianza y todo. Y conversando con estas mujeres, tú también no quedó en el liceo, pues tú No. seguiste en la universidad, ¿cierto? Sí. Y empezaste a cachar cuando conversáis con otras mujeres que habían problemas en común, ¿cierto? Exactamente. Y tú me dijiste algo súper importante, me dijiste que tú veías este machismo, ¿cierto? Estas actitudes, pero tú no veías como que te atacaban o que te llegaban directamente a ti. Eso yo me imagino porque tú igual vivís tu feminismo desde adentro, o sea, me imagino que no te rodeáis de hombres que con conductas más Así machistas, o es. sea, te fuiste de tu casa, ¿cachai? Porque... Y le peleé mucho tiempo a mi papá. Y peleaba ahí en tu Sí. casa desde cabra chica por eso. Entonces después entráis a la universidad, empezáis a trabajar con mujeres y te empezáis a dar cuenta en la conversación que muchas mujeres tenían problemas Estábamos en igual, común. estábamos igual. Todavía no tenemos idea del feminismo, todavía no entendemos Sí. el concepto, ¿cierto? ¿Cómo es para ti esa percepción cuando tú empezáis a hablar con las personas? Porque eso tenés tú, pues, tú habláis, hacís conexión con la gente, te vinculáis
y empezáis a escuchar los problemas en común y los hacís propios. ¿Qué problemas empezaste a escuchar primero entre estas mujeres? La violencia más que todo, la violencia de parte no solamente de las parejas, la violencia de parte de los jefes, las jefaturas, que no todas eran jefaturas hombres, eran mujeres también. Sí, po. En ese tiempo, cuando entré a trabajar, nuestras jefaturas eran todas esposas militares. Entonces había una violencia, no física, pero verbal, claro, bien grande. Y un arribismo también. También, entonces, mis compañeras, había como un miedo a perder el trabajo. Yo nunca he tenido miedo de perder el trabajo, llevo 43 años trabajando en la misma institución y nunca he tenido el miedo de perder el trabajo porque pienso que si yo hago bien el trabajo voy a trabajar en cualquier lado. Claro. Entonces, y puedo inventarme de nuevo, reinventarme, puedo aprender otras cosas. Y yo creo que eso mismo también me ha dado como el pie a defender al grupo la seguridad que de tener necesita tu convicción. y de que puedo seguir trabajando ahí. Y me han echado. Y me pero si te han echado y me han devuelto. Saliste dura igual. Sí. Sí. Oye, entonces, ya, hablabas con esta mujer y te das cuenta de la violencia, y que había una violencia estructural, o sea, en la pega. No es solamente el que uno habla del esposo, ese tipo de violencia doméstica que le llaman, que dentro del hogar no es solamente claro, eso. porque cuando uno habla de violencia a la mujer, uno dice como, ay, pero si ya no se les pega, ¿cachai? Y siempre sale como ese comentario cuando acá hay una weá que es estructural. Tú te das cuenta cuando trabajaban que en dictadura no había prenatal ni postnatal, entonces te quedas embarazada, te echan. Fuera. Y tú empezaste a cachar eso. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Cómo te hiciste cargo? Bueno, nos organizábamos, tratábamos de organizarnos para poder entre nosotras protegernos. Hacíamos actividades para poder tener recursos, recursos cuando había un hijo enfermo, porque no alcanzaba, si era tampoco lo que nos pagaban. Pero después también, de vuelta a la supuesta democracia, a nivel nacional de la institución se armó el sindicato, un sindicato nacional de mujeres, el más grande de Chile, dirigido por mujeres. Y ahí tuve la posibilidad de ser dirigente sindical, en donde ya empezamos a ver más la problemática que había en cuanto a trabajo, a discriminación en trabajo. Nos pagaban súper poco por un trabajo que era... Todavía son hartas horas, pero antes era peor. Y un sueldo... Y mucho menos garantías. No teníamos ninguna, nada, ni un beneficio, ni una garantía, ni permiso para salir. De hecho, los permisos al control de niños sanos de las guaguas, uno tenía que prácticamente que rogar para que te pudieran dar un permiso. Para que vaya con tu hijo al control. Sí. Oye, y entonces viene esta organización, porque también es otra cosa del activismo. De repente las personas quieren como cambiar el mundo cuando en realidad tú estás haciendo activismo al juntar este grupo de personas que eran tus compañeras de trabajo. Una quedó embarazada, la echaron, no tenía protección, entonces ustedes se organizaban básicamente para entregarse herramientas y recursos entre ustedes mismas. Apoyarnos entre nosotras y tratar de que volviera al trabajo, porque sí podían volver, pero había que esperar y rogar. Y mientras tanto, ¿con qué comen igual? Po. Exactamente. Y eso a ti te movilizó. Nos hacíamos cargo de eso, de las compañeras y de los niños. Un niño enfermo, en realidad, en una familia, acaba con todos los recursos económicos. Entonces, porque hasta ahora nadie se hace cargo de un niño con una enfermedad grave. No estamos hablando de un resfrío. Sí. Entonces, esas fueron una de las primeras formas de organizarnos para ayudar y apoyar a compañeras. Oye, y ahí tú empezaste, te hiciste dirigente sindical y empezaste a viajar, ¿cierto? Y empezaste como a ampliar un poquito este horizonte desde la región. Y empezaste a conocer más mujeres. Mujeres en la misma que tú. En la misma, que vivían diferentes realidades, ¿cierto? Realidades, el interior, que vivían en la costa, compañeras que trabajaban en caletas donde hay jardines, compañeras que trabajaban... Bueno, igual tuvimos encuentros nacionales donde también pude conocer realidades de Chiloé, y al final, al conversar así como el resumen, todas teníamos el mismo problema. Los problemas eran los mismos. Y ahí tú te das cuenta más de una estructura. Sí. Ahí yo creo que ya empezaste a meterte más como feminismo. Sí. ¿Qué significa esto? Realmente qué era el feminismo y cómo podíamos hacer algo. O sea, y claro, y siempre me he dado cuenta de que no jamás voy a poder hacer un cambio como de Chile, de América, pero sí con los que están al lado mío.
¿Y en algún momento tuviste ese quiebre de pensamiento? Porque esta como necesidad, esta vocación nace de el mundo es injusto, quiero cambiarlo todo, y en algún momento te dais cuenta de que nunca voy a cambiar el mundo y lo más importante es quizás intervenir tu entorno. Sí. Si Sí, tu compañera lo necesita ahora. Hubo un tiempo en que las marchas, la manifestación, y como que venía alguien y me decía de cierto partido político, oye Ana, pero acá tú puedes llegar a más gente. Y yo, ay, ya sí, me iba para allá, pero me daba cuenta que no era lo que quería. Hubieron muchos partidos políticos que me... Te trataron de secuestrar, sí, de reclutar, sí, y no sí. era lo que te movía, No. porque lo tuyo está en la acción No, al final, en la no acción. tanto en el discurso. Exactamente. Por eso tampoco no está ahí ni que te digan dirigente social, ni que te pongan un cargo. Y yo sé que te arrancáis como a liderar, pero al final eso es lo que hacís. Más que liderar, estar ahí como motivar y empujar. Empujar el carro. Como un líder. Una vez una amiga me dijo, pero Ana, ¿por qué te gusta hacer carro y no locomotora? Y yo dije, ¿pero cómo? Y me dijo, siempre quieres estar atrás empujándome y no quieres ser locomotora. Y yo, pero es que eso es lo que pienso, que desde ahí atrás puedo empujar a más gente para que pueda ir avanzando. Y yo voy conversando y voy conversando, y voy como convenciéndolas. Y eso es lo que te resulta, sí, como un rebaño, un poco, sí, más que estar adelante y yo hablar o y esperar a que te sigan. No sé, siento Sí, que yo creo que es más acción incluso. Oye, hay algo que me gusta hablar que es como desde lo que yo veo, que es la gastronomía como una herramienta social, porque analizando el tema de género, las mujeres han estado destinadas a dedicarse a ciertos oficios, que es lo que te permite el rol, ¿cierto? Ese rol patriarcal que te lleva a la casa, a la crianza. Entonces, al cuidado. Al cuidado. Si eres una mujer que tuviste como estos problemas, no accediste como a una educación que te permitiera quizás encontrar otro trabajo, que tuviste que dedicarte a los cuidados, que la mayoría de las cuidadoras son mujeres, ¿cierto? Sí. Que no te permite salir de la casa tampoco. Si querés generar lucas, hay oficios como específicos, que son dedicarte a hacer aseo, ¿cierto? Hacer comida y prostitución, básicamente, que es la escuela patriarcal de la vida para una mujer, pues no te queda otro oficio. Entonces acá hablamos de la gastronomía, ¿cierto? Ocupar la gastronomía como herramienta social porque a través de la comida, que es algo que todas las mujeres, sobre todo más antiguas, teníais que aprender sí o sí, teníais que hacerlo en el día a día por necesidad. Ocupáis la cocina como para vender, sacar recursos, y ahí empieza a mezclarse este activismo, esta pasión por hacerte cargo de un problema en la ayuda. No solo porque hay gente que no tiene porque tiene hambre o no tiene para comer directamente, sino en utilizar este oficio, esto que sabemos, hagamos sopaipillas, juntamos plata y vendemos sopaipillas, ¿cierto? Entonces de ahí se va formando algo que surge como una olla común. Sí. Y hablamos de este concepto ya común que también es algo muy conocido dentro como de la cultura chilena, ¿cierto? De que ha levantado en épocas muy oscuras del país poblaciones completas, porque la olla común representa más allá que el plato de comida una comunidad, una acción colectiva, ¿cierto? Y política. Completamente política. Entonces, ¿en qué momento surge y por qué la olla común? Bueno, hicimos unas ollas comunes antes, buscando espacios donde veíamos una necesidad, pero fueron hechos aislados. Pero ya en la pandemia fue una necesidad que nació porque yo trabajo en un sector y vivo en el mismo sector. Entonces conozco a mi apoderado, conozco a la gente de ahí, es el sector donde me muevo, sector sur. Y en el tiempo de pandemia, bueno, con todo el show que fue al principio de la pandemia, que te encerraron sin decirte qué ibas a hacer, porque así nos encerraron. Y qué iban a comer los que dependían de salir del trabajo pues. Diario. Los que dependían de, no sé, los que iban al colegio a comer, porque al principio no te daban, después te empezaron a dar los paquetes familiar y todo eso. Pero en ese tiempo, con unas amigas vimos que podíamos apoyar a alguna familia haciendo unas cajitas de alimentos. Y lo empezamos a hacer, estuvimos haciendo, pero después también no era suficiente porque eran muchas las familias que necesitaban, era un alimento que necesitaban. ¿Y te pasó que tú estás ahí con pega durante la pandemia? Po? Yo nunca he dejado de trabajar, solo en la pandemia dejé de trabajar. Pero recibías tu sueldo. Y recibía mi sueldo. Entonces, protegía, digamos. Cuando yo me di cuenta de que tenía familias que no recibían nada, que no tenían de dónde sacar, porque no podían ir a la feria a vender, porque no podían ir a vender
tengo apoderados que venden cubos. En su carrito van a vender cubos. Entonces, si no podían ir a vender, ¿de dónde sacaban? Y eso es una inquietud que te empezó a surgir a ti en tu casa. En mi Encerrada, sin cachar nada, dijiste, Encerrada. yo tengo apoderados de unos niños míos que... Porque eran mis niños, eran mis apoderados, Que están son comiendo. mis vecinos. Entonces vi la necesidad de hacer algo más. Y de ahí empezamos a darle vuelta como a hacer una olla común. No tenía idea yo de cómo hacerlo, pero sí había visto. Porque si yo me voy para atrás, mi mamá también había hecho ollas comunes. No había hecho ollas comunes en grande, pero se juntaban 4 o 5 familias, y en el tiempo de dictadura, que quedamos solos, y una cocinaba y todas iban a almorzar allá. Después cocinaba la otra y todas las 5 familias, que todas no tenían, ninguna tenía menos de 5 hijos. Mi mamá era la que tenía 5 hijos y 2 primas que iban con nosotros, vivían con nosotros. Pero todas tenían más de 5 hijos. Entonces ya era su buen lote, pues, se juntaba sus 20, 30 personas. Y era una forma de colectivizar igual como la alimentación. Entonces yo pues, o sea, ahí he pensado para atrás, claro, pues yo tengo ese concepto de olla. viene de algún lado. pues, De algún sí, lado tengo que haberlo visto. Y ahí empezamos a conversar con amigas, empezamos primero con la primera que conversé con Tito. Y ahí hablamos con otras amigas, todo, y la mamá de una compañera de lucha, de Maca, ella nos cocinó las primeras lentejas. Porque en el fondo tú dijiste, vamos a hacer una olla común, no tenía Olla- ni idea cómo hacer la hueá. Nada, como no sabíamos cocinar, o sea, uno cocina Pa' tu lo casa, poquito de pues, su sí, casa. pues. Y tampoco me gustaba cocinar. Me imagino, pues si alguna hora tenía que estar reclamando afuera, buscando. No es porque te quedes en la casa, pues sí. así. Y es que también mi vida no era para cocinar, porque yo trabajo todas las horas, he trabajado toda la vida, Sí, po. entonces nunca he cocinado, he almuerzo en mi trabajo, todo. Partiste enojada por el rol de la mujer en la Sí, casa y terminaste sí. haciendo ollas comunes. Bueno. Sí. Y en realidad mi hermana, lo que una vez me acuerdo que les dijo a todos, yo acá lo que más rescato es que ella cocine, dijo, porque nunca le gusta cocinar. No, es que ni cagando de cocinar para un hueón, pero a 100 personas sí, le puedo cocinar a 100, Así, pero a un hueón ni exactamente. cagando. A 200. Jamás, jamás. Sí, así. Lo entiendo completamente. Y ahí empezamos pues, con esa con la ollita pandemia, pues. en la pandemia. Sí, y ese fondo que se llevó en un auto, cuidando que no se diera vuelta, llegó a la plaza Wanda Clemente, que ahora se llama Wanda Clemente, pero antes no se llamaba Wanda Clemente. Y no tenía nombre. Y llegó ahí y una amiga de ahí del sector habló con el cura de la iglesia, y que le gusta que le diga padre, el cura de la iglesia, y él autorizó que nosotros usáramos esa orillita, ese rincón, una orilla nomás, abría el portón y que ahí pudiéramos servir. Para nosotros igual fue una ayuda, porque entre estar en la calle y con un techo, era mejor ahí. Darle más dignidad también. Y ahí, comida. exactamente. Y ahí empezamos a hacer la olla común. O sea, esa fue la primera, pero se motivaron las vecinas de ahí, pues, que eran amigas de antes, de organizaciones de mujeres con las que habíamos trabajado mucho antes. 10 años, 12 años, 15 años. Y se motivaron inmediatamente. Y ellas primero miraron cómo nosotros repartíamos y después nos dijeron, nosotros también podríamos ayudar a preparar. Fantástico para nosotros, pero- pues. Así que ya, picar todo y entre todas cocinábamos. Oye, ¿llegaron a tener cuántas ollas activas durante el periodo de la pandemia? Tuvimos 1, 2, 3, 4. 4 ollas activas. En la semana. Sí. O sea, 4 días de la semana Sí. estáis dándole Sí. comida a familias que lo necesitan. Y como me decía, la olla común es más allá que entregar comida, porque Así es. nosotros igual conversamos, o sea, tú estás haciendo una olla común, ¿cierto? Dais un plato de comida a la persona que lo necesite y todo, no le solucionáis el hambre. No le solucionáis el momento, mes, quizá. en la del momento sí, po. Pero no le solucionáis el problema de fondo. Nada. Entendemos que acá hay una estructura, No, que es sí. el problema y todo, pero hay un espacio de educación, po. Porque no Así es lo solo hemos entregar tratado- eso hemos Sí, po. tratado de que y ahí sea está el así. activismo al final. Sí. ¿Tú creís que la cocina viene como que tiene otro contexto en esta instancia de entregar información, como el que yo solo te diga el discurso, es distinto a que yo te diga el discurso después de un plato de lenteja? Sí, y no solamente para afuera, no solamente para las personas que nosotros le entregamos el almuerzo, sino que para las mismas que van a ayudar. Nosotras nos miramos entre nosotras mismas y han tenido un cambio, pero grande, pero muy, muy, muy grande en personalidad, en poder decir lo que sienten, en poder reclamar lo que quieren. Muy grande, o sea, nosotros somos 9 allá,
actualmente es la única olla que está quedando. Y ellas mismas han reconocido, su familia han reconocido los cambios que han tenido y le ha costado el momento. Dice que la familia igual decía, ay mamá, allá te están lavando el cerebro. Y es solo Los porque hijos. está buscando hacer algo para sí Y misma, porque más ya allá va cambiando su lenguaje del también, cuidado, sí, porque po. va exigiendo también su derecho que había dejado de lado por ser solo mamá, pues solo Sí, po. esposa. Y está buscando intereses personales, pues. Sí. Es como ya una comunidad, Sí, tengo un sí. grupo de amigas, busco refugio, se convierte igual en un lugar seguro. Es un lugar seguro donde han podido crecer, han podido solucionar algunas cosas, han podido sanar algunas cosas personales y lo hemos visto como algo que no solamente es dar comida para afuera, ¿no? Información afuera, educación para afuera, no, también hacia adentro. Dentro del mismo grupo Sí, de las que organizan. sí. Incluso, y me había contado que esta misma instancia de la olla, que ya se volvió como ya tan constante y en distintos lados, empezaron a hacer como un grupo como las Avengers, digamos, como de la igualdad de género, porque Sí. empezaron a llegar casos de como, Sí. oigan, el vecino de allá Así nos está pasó, violentando a la pareja y Sí. necesitamos ayuda. Y respondían. po. Así es, y respondían. Y nosotras íbamos y las compañeras iban y defendían a la persona. También cuando nos dijeron de un tipo que estaba a las niñas le decía cosas pesadas y era un tipo que no sé si había más abuso, pero sí era muy molestoso con las niñas que iban Había al acoso. negocio. Había un tipo de acoso. Sí, había acoso. Y así que nos juntamos y también fuimos a hacerle su buena funa allá. Porque era necesario. Era necesario. Y provocaba cambios, estaban po. ocultando, las mismas familias estaban ocultando lo que estaba pasando ahí. Y se solucionó mucho. Y se activa como una red de vecinos, Sí, ¿cierto? De sí, la misma comunidad que sí. decide hacerse cargo como Sí, no, de y esta denuncia. Y las vecinas que iban, hicimos talleres de pan, hicimos talleres para hacer empanadas, cosas así, para que las mismas vecinas aprendieran en una de las ollas. Y también salieron ahí sin querer, porque un día nos llegó la harina a tiempo, un quintal que nos iban a regalar, y dijimos, hay que rellenar. ¿Cómo rellenamos? Y yo me puse a hablar de los derechos de la mujer ahí adelante. Y le empecé a conversar todo, y lo que yo sabía, lo que yo había aprendido, y ya, y después llegó la harina, empezamos a hacer el pan, y una de las jovencitas que estaba ahí con su hijita, se acerca, así como disimulada al lado mío, y me dice, vecina, dijo, porque yo le ofrecí la ayuda, que si alguien necesitaba, podíamos orientarla y llevarla, acompañarla. Me dice, vecina, a mí me violaron. Y yo quedé así. Y siguió hablando y me dijo, y me violaron y ella es mi hija de la violación. Y estaba la niñita ahí. Algo fuerte, para mí eso fue lo más fuerte que me pasó en el tiempo que hemos llevado la olla. Y ella quería ayuda. Quería ayuda porque ella decía que no podía querer a su hija. Pero ella quería quererla, pero no podía quererla. Me decía. Y la ayudamos con otra amiga, ya que iba a la olla, que ella había pasado por lo mismo. Entonces ella pudo ayudar y que había estudiado, entonces pudo ayudar. Ella aprendió a hacer reiki y todo para poder sanarse ella y ella pudo ayudar a la amiga. Y imagínate la red, po. O sea, de lo Sí. sola que te puedes sentir Sí. en esa circunstancia, encontrar a alguien que pasó por lo mismo. Yo creo que eso fue lo que más la ayudó. Y después ella conversando qué era lo que necesitaba realmente, si quería que nosotros la lleváramos a alguna terapia, alguna cosa. Y quería estudiar. Eso quería, y que no podía estudiar porque tenía a la niña chica. Así que hicimos los nexos todo para que pudieran prepararse ella para estudiar y todo, y que la sanara. Y estudió, y se recibió y todo, y apenas nos vio, y dijo, miren, ahora ya tengo mi título. ¿Cómo te sentiste tú? Bien, pues bien, súper bien. Me imagino que Y te ha así pasado no es ya hartas solamente veces, un sí, caso, muchos casos así de mujeres jóvenes sobre todo, que como que necesitan solo que la escuchen y que como que se sienten solas. Y en las ollas han encontrado a alguien que las escuche, no solo yo,
La red completa, red, pues en el claro. fondo eso es, pues te Sí, encontré con la otra sí, vecina. sí. Y eso de que, porque claro, tú le hayas enseñado a hacer pan amasado, tú sin cachar cosas, hacía pan amasado, cachaste que acá hay una herramienta y yo tengo que enseñarle a más gente y más gente aprendió y volvemos a lo mismo de la gastronomía sí, como herramienta. sí. Y ahora hay personas que han podido como puta sacarse sus lucas diarias Claro vendiendo que pancito sí, amasado que le enseñaste tú mucha. que no tenías idea de cómo hacerlo. Mucha, hay uno con el tiempo, igual de pandemia, con el tiempo grave, cuando no se podía salir, igual en la otra capilla recibían a migrantes que no tenían dónde vivir. Y dijimos, pucha, ¿y ellos qué hacen allá? Si están todo el día encerrados también allá. Los invitamos a que hicieran un curso también de pan. Y ellos nos enseñaron a hacer arepa y nosotros les enseñamos a hacer el pan. Y después iban de paso por acá, sí, fueron a Santiago y después de allá nos llaman que estaban haciendo pan, el pan que nosotros le habíamos enseñado y lo vendíamos. Así que con eso se ganaban porque las arepas no la conocían, decían, entonces no podían hacer arepas para vender. Claro, no Donde le iba estaban tan bien viviendo como el ellos. pan. Pero hacían pan y lo vendían todo. Oye, Así qué que, buena. buenísimo, nosotros, y ellos nos siguen escribiendo. Cómo Oye, están. ¿y qué tan importantes han sido las disidencias, principalmente Muy, sexuales, muy. en todo este activismo que tú has visto y toda esta Muy, pega fue- que hay hecho a nivel Fue social? los primeros que nos apoyaron en la olla. Yo agradecida eternamente. También yo creo que también fue un... Tú también un- sin cachar, pues Sí. la gente que viene a ayudar es la que trabaja contigo y listo. Sí, pero sabes que pasó algo como... bueno, yo soy bien, así como que empiezo a pensar todo lo que hago en la noche o al otro día, así, ¿por qué pasó esto? Resulta que empezaron a llegar muchas chicas, muchos chicos de la diversidad y con características bien personales, bien como que notorias, o sea, con un tatuaje, Fuerte las cabras. con Fuertísimas. unos pantalones de malla, así, y con su top como bien descubierta, y pelos rojos, otros pelos cortos, pelos parados. Y en la olla, los que iban a buscar almuerzo, era la mayoría gente mayor. Y pues, los jóvenes les da vergüenza. O sea, les da el hambre, pero que mandan a los abuelos a que vayan a buscar la comida, si esa era la verdad. Y cuando veían así, miraban para adentro de la olla así y veían pelos rojos, la otra bien pilucha, y con el pantalón calado, todo, y los tatuajes en el cuello, en la frente, todo, y miraban así. Entonces, me acuerdo que una vez una chica me dijo, no, yo no quiero entregar, no, porque me van a mirar. Le dijo así. Una chica que pasó por ahí, se ofreció un día y dijo, vengo a ayudar, pase. Y de ahí la conocimos. Y me dijo, no, me da vergüenza, dijo, no quiero ir. Y yo le dije, pero ¿qué te da vergüenza? Que me van a mirar, porque no te conocen. Pero si tú vas, te van a conocer. No, es que me van a mirar feo. No, le digo, anda, tú sirves y listo. Y no pasa nada, le digo yo, si tú estás adentro también y estás afuera, teníamos un mesón ahí. Y fue bien, no pasó nada. La miraron, todo, nada. Entonces yo siempre, a las chicas que venían así con esa cosa, yo les decía, mira, si no te conocen, no van a saber cómo eres. Y en el fondo final de eso se Y trata al el final, territorio y tú la eres comunidad, pues. una persona, les digo, acá nada que yo si soy lesbiana, si soy gay, si soy lo que sea. Eres persona, todas somos personas. Probablemente si no generáis esa instancia de la olla común en la plaza, nunca jamás esas dos personas se van a hubieran conocer en la vida. encontrado. pues. Y ahora, hola, y todo. Hoy me encontré con la señora de allá. Y disminuyó el prejuicio, pues. Exactamente. Completamente, Porque pues. no lo conocían, no veían gente. Y es una Que esté instancia como que te ofreciéndote vulnera, algo. pues, ¿cachai? Porque está ahí como buscando comida, estamos todos compartiendo una mesa, compartiendo un plato y Y me está compartiendo... ayudando a alguien que mira que es diferente. ¿sí? Exacto, sí, pues. Y en el fondo se genera eso. Qué bacán Sí, eso. sí, ¿Viste? Más que un buenísimo. plato de comida, pues. Más que un Oye, plato de comida. y en esta historia que tenés tú, ¿cómo has visto? ¿Cómo es para que la gente se una? Porque tú en el fondo, yo sé que ya no querís ser líder, ni dirigente, ni nada, pero en el fondo si tú estás, la gente se mueve, pues. Eso es lo que sucede, pues alrededor tuyo la gente se mueve. Tú ni siquiera, una weá que no has dicho es que esa ni siquiera es tu pobla, pues. No. Tú no vivías ¿Y en todos esa creen que yo pobla. vivo allá? Pero si estáis metida, sí, pues si estáis ayudando ahí, estáis metida y esa ni siquiera es tu pobla, ¿cachai? Y la gente de allá espera que tú vayas a activarla. Te esperan incluso solo para tu presencia que esté ahí para poder moverse, ¿cachai? Entonces, ¿qué tan Yo importante? creo que hay una confianza ahí de años. Yo creo que así se forman los líderes. En el fondo tú no decidís ser líder. O sea, claramente tú todavía estás evitando a toda costa cómo ser llamada líder, pero la gente te sigue, pues la gente quiere participar contigo. O sea, ¿qué tan importante crees tú que es que hay un buen liderazgo para que la gente se active?
es importante porque hay un liderazgo, yo creo, pero más que de ese liderazgo que se conoce como de dar el discurso, de pararse adelante, de que voy a hablar, de voy a hacer, voy a invitar, voy a organizar, voy a hacer el proyecto. Más que eso, yo creo que es que te vean haciendo. Que te vean ahí, ya vamos a limpiar, pues vamos, sacamos la pala, sacamos esto, yo soy la que me subo a los postes, me subo. Y yo le digo, oye, si ya tengo 62, que se suban las jóvenes. Y me dicen, pero Ana, ya, ya, ¿cómo hay que hacerlo? Esto, ya, listo, vamos haciéndolo. Y tenéis para rato, yo creo. Sí, todavía queda hilo en este carrete. Sí. ¿Y qué tan importante crees tú como última reflexión? A mí me gusta mucho eso tuyo, que tú soy el ejemplo de que muchas personas no hacen nada esperando cambiar el mundo con algo como muy magnífico, cuando en realidad a la vuelta a tu casa o al lado tuyo, ahí está la necesidad. Esa es la mayor crítica que yo hago en el sector, porque yo conozco gente que están en cargos públicos que viven en el sector. Entonces, no hacer nada donde tú vives, en donde estás viendo que hay necesidades, te estoy hablando de toda clase de necesidades ahí. Y para mí la mayor necesidad son las niñas que ya están siendo vulneradas, niñas y niños en realidad, pero las niñas, siento que ya adolescentes, jóvenes, ya hay que hacer una intervención ahí. Y es lo que ahora estamos tratando de ver qué hacer en la placita, porque hemos hecho para adultos, hemos hecho para niños chiquititos, hasta para abuelos, abuelas, pero no hemos tocado los y las adolescentes. Y yo creo que ahí es donde hay que tomar eso, porque también estamos viendo tantos intentos de suicidio, que no solamente vamos a decir que en familias disfuncionales o niños solos, no, también se está viendo en los niveles más acomodados. Que esté callado es otra cosa, que no sí, salga, porque no se sepa tanto, es otra significa cosa, que no pero, pase. sí. Entonces hay que hacer algo ahí, y es mi crítica a los que viven ahí y que tienen Autoridad política, institucional. Viven ahí y algo. viven del Estado y no están haciendo nada. Y no están haciendo nada. Me quedo caleta con eso, o sea, en el fondo como que las autoridades públicas y los cargos institucionales públicos que están a cargo de resolver esa problemática social, no les interesa, como no las moviliza como te movilizas tú frente a esa injusticia o esa estructura. No, y ahí igual en tiempo de campaña han ido políticos y han hecho tan bien su trabajo de convencerlo y de regalarle cosas, de que no, porque ellos no están tan mal. Entonces un día que pusimos un lienzo ahí, donde no somos el patio trasero de Arica, le pusimos ahí y unas personas se enojaron, porque ¿por qué poníamos eso? Si no era en el patio trasero. Entonces, pero ustedes saben cómo vivimos acá, saben las calles cómo están. Acá hay un hoyo que no se tapa en 1 año, 2 años. En la población magisterio va a estar el hoyo tapado, sin tapar 2 años. No va a estar. Porque ese hoyo va a ir alguien a reclamar y lo van a tapar, yo creo que en menos de 1 semana. Pero ahí está todo roto, todo sigue quebrándose las cañerías, siguen tapando por encima. Entonces no hay igualdad, no somos iguales para el Estado. Entonces, ¿qué pasamos a hacer? El patio trasero de Arica, como donde uno tapa, donde guarda los cachureitos. Pasamos a hacer eso en la población. Y si nosotros nos damos cuenta ahí en la población de que vamos a poder hacer algo, pero si no, seguimos creyendo que estamos muy bien. En el fondo todo reside en la organización territorial, el y eso es salir lo a que hablar más con queremos tus hacer, vecinos. que ellos se den cuenta de las problemáticas que hay, porque quieren hacer creer que no pasan, que estamos como, no mal, pero tampoco estamos... Y cuando están todos bien, como que no se unen, pero en el fondo cuando ha habido un incendio, cuando ha sucedido algo en una de las casas, ahí también tú activas a toda la población y los vecinos y van a ayudar. Y ahí agradecida de los que se juntan en la esquina, que nadie quiere, porque ellos son los primeros que van a apoyar. Entonces, ahí ellos también se sienten reconocidos por nosotros, porque ellos son hay un grupo que se junta ahí siempre en la esquina, que que ellos se juntan a tomar, se juntan a fumar, pero son los que pero también apoyan, ayudar. son los primeros que apoyan. Sí, entonces pues. ellos tienen su plato gratis en la ollita, Por le supuesto. decimos, porque son los que se mueven, son Oye, los que bacán. se suben, son los que suben al techo, son los que sacan las cosas.
y son los que apagan el fuego antes que llegue el bombero. Son los voluntarios. Voluntarios. Sí, po. Entonces no todo es tan malo en las personas cuando según como las vean. Al final el prejuicio surge de encerrarte en la casa, po, de no compartir con la Exactamente. gente, ¿o no? Exacto. Por eso nosotros queremos sacar esas problemáticas para afuera. Y siempre estamos colocando un lienzo, un letrerito, un papelito mensaje, ahí entregado. un papelito, un volante arriba El de la platito de olla. comida ahí. Sí, sí. Súper bien, Pero sobre bacana. todo con los derechos que yo creo que tienen que ser para todos y todas. Y todas, no para algunos. Oye, estaríamos, o sea, muy buen final. Me demoré mucho. Hablé No, mucho. súper, súper, súper.